Creo que se mantienen las señales que nos interesan, que es la referencia, el error y la salida del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando hemos hecho experimentos, ¿sí? Cuando hemos hecho experimentos, por ejemplo, ustedes han visto, bien sea en simulación, con el programa de simulación que hicimos, colocamos una referencia y en el sistema de temperatura que nosotros hicimos, cambió algo así, por ejemplo. Si algo estábamos a 15 grados centígrados y queríamos que fuera 50 y estábamos simulando, por ejemplo, con un control proporcional, ¿sí? Y mostraba que pues, la referencia estaba acá, ¿cierto? Pero hay una diferencia constante en el estado estacionario, ¿sí? Si graficamos, porque esto sería la referencia, esta sería R y esta sería Y, ¿cierto? Con base en el sistema de control. Y hago la diferencia, ¿cuánto me da? Más o menos, me daría algo así. Esta sería la señal del error, ¿cierto? En el tiempo, en forma, más o menos. Iniciaría, en este caso, iniciaría en 35, ¿cierto? Y esta distancia sería igual a esta distancia, ¿cierto? Ahí tendríamos el error. Entonces, si nos preguntamos ¿cómo puedo medir esa distancia en estado estacionario? ¿Qué herramienta matemática tengo para medir esa distancia? Sabiendo que el sistema se estabiliza. Pues se utiliza el teorema del valor final. Entonces, para saber esta distancia, se utiliza el error de estado estacionario, sería el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la señal del error. Cuando yo aplico el límite, pues estoy calculando esto, ¿sí? Pero directamente sobre la señal del error. Y así mismo sé cuánto es la diferencia entre la referencia y la salida del proceso, ¿cierto? ¿Sí? Ahora bien, recuerden que para cada uno de esos experimentos acá en el laboratorio deben hacer el análisis de trasciente y de estado estacionario, o sea que deben calcular el tiempo, o sea, sobre los datos deben calcular el tiempo de estabilización, el máximo sobreimpulso si lo tienen, y el error de estado estacionario, ¿cierto? Analíticamente lo vamos a ver acá. Si tuviera la señal, pues yo aplicaría el límite sobre la señal cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Sin embargo, el teorema del valor final tiene su visión desde el punto de vista de Laplace. También es el límite cuando S tiende a cero de la señal multiplicada por la variable de Laplace. ¿Sí? Hacer este límite en el tiempo equivale a hacer este límite en el dominio de Laplace, en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y entonces este nos servirá muchísimo, ¿sí? Porque si tenemos caracterizado nuestro sistema, puedo calcular el error en el dominio de Laplace, ¿sí? En función de mi sistema de control, ¿sí? En función de mi sistema de control. Entonces, fíjense que esto no importa si esto es una teoría general para cualquier señal. Si yo tengo mi error y quiero saber hacia dónde tiende la señal, calculo el límite, ¿sí? Ahora, aplicado a sistemas de control, yo sé que el error cuando se tiende a infinito me define el error de estado estacionario, ¿sí? Pues por eso utilizo esa herramienta, el teorema del valor final, y aplico sobre esa señal el teorema del valor final. En general se puede aplicar sobre cualquier señal para saber hacia dónde se tiende, pero aplicado a este sistema de control tomamos la señal del error y en este momento
cuál es el error de estado estacionario. Sin embargo, si vamos a aplicar esta fórmula, necesitamos conocer el error de la señal del error en el dominio de Laplace, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a calcular aquí con nuestro diagrama de bloques. Entonces, ya sabiendo que tengo mi proceso, ya sabiendo que tengo mi control, ya sabiendo que TDS es la multiplicación controlador-planta, pues debo calcular esta señal en función de todas las demás. Entonces, desarrollo el diagrama de bloques. Pues, el error acá, el dominio de Laplace es igual a ¿quién? A la referencia menos la salida del proceso que tengo acá. Ahora, asimismo, la salida del proceso es igual a ¿qué? Al error multiplicado por la función de transferencia. ¿Sí? Esas serían las dos ecuaciones que gobiernan la dinámica de mi diagrama de bloques. ¿Sí? El error pues es la diferencia de las dos señales. Y esta señal es la multiplicación de esta señal por la función de transferencia. ¿Cierto? Esas serían las dos ecuaciones de mi diagrama de bloques. ¿Sí o no? Entonces, si reemplazamos 1 en 2, tendría que y de S sería igual a la referencia menos la salida del proceso, ¿cierto? Y estoy eliminando el error, esto no me sirve. Lo reemplazo. Es al contrario. Tengo que reemplazar 2 en 1 con respecto a la variable de salida del sistema. ¿Sí? Entonces tendría el error en el dominio de Laplace va a ser igual a la referencia menos la salida del proceso, pero la salida del proceso es el error por TDS. ¿Sí? Entonces, si factorizo el error, me quedaría que es EDS factor de 1 más TDS igual a RDS. Finalmente el error es igual a ¿qué? A RDS sobre 1 más RDS. ¿Sí? Pues el error en función del diagrama de bloques de un sistema de control es la referencia sobre 1 más TDS, y donde TDS es la función de transferencia acumulada por la planta. Acabamos de calcular el error en función del sistema de control y de las señales del sistema de control. ¿Qué conclusión podemos sacar acá de esta señal? Esa señal depende entonces ¿de quién? De la referencia y del proceso. La ecuación lo dice, la referencia, o sea, el error de mi sistema va a depender del tipo de referencia que yo le coloque, que eso va a ser bien importante, y de la dinámica del controlador por la planta. ¿Sí? Son dos características importantes. Entonces, no es lo mismo calcular el error de un sistema cuando yo tenga una entrada tipo paso o cuando tenga otro tipo de entrada, una rampa o cualquier otro tipo que necesite. O, claramente, si tengo un tipo de control acá. Si diseño un tipo de control o cambio por otro, el error va a cambiar, como lo hemos visto. Cuando utilizo un control proporcional, tengo un tipo de error. Cuando tengo un control proporcional integral, tengo otro tipo de error. O sea que las características del conjunto controlador-planta modifican mi error también. Pero si cambio el tipo de referencia, también cambia la cosa, ¿cierto? Ahora, como acabamos de calcular esta señal, entonces puedo volver todavía más específica mi fórmula de error de estado estacionario. Yo puedo reemplazar el error de
estado estacionario es igual al límite, cuando S tiende a 0, de S de S sobre 1 más. Y entonces esto sería ya directamente aplicado al sistema de control. ¿Sí? El error sería, para calcular el error de estado estacionario, la fórmula me diría que depende directamente de la referencia de ese periodo evaluando este límite para saber la distancia entre la referencia y la señal. Bien. Entonces, también el error de estado estacionario nos permite evaluar el grado de complejidad de mi sistema. ¿Sí? El error de estado estacionario evalúa las características de mi sistema desde el punto de vista de complejidad. Yo les pongo un ejemplo drástico, contrastado. ¿Qué será más difícil? ¿Diseñar un controlador para un sistema de temperatura o diseñar un control para que un cohete alcance un avión? Entonces, fíjense el contraste de eso. ¿Sí? En un sistema de temperatura, yo voy de una temperatura a otra, ¿cierto? Es muy sencilla la cosa. Antes no sabíamos ni siquiera hacer un controlador, ahora ya lo sabemos. Por decir algo, en simulación veíamos, pasábamos de 20 a 100 grados centígrados. ¿Sí? Diseñamos nuestro sistema, apenas necesitaba que mi referencia fuera una señal tipo paso. Pero en el ejemplo que les estoy dando, imagínense un avión que dispara un proyectil hacia otro. ¿Quién es la referencia ahí? El otro avión, ¿cierto? Y el proyectil tiene que tratar de alcanzarlo. Y el otro avión se puede mover como él quiera. ¿Sí? La referencia se puede mover como quiera. O sea, tengo una complejidad en la referencia altísima y aún debo alcanzar el objetivo, ¿cierto? Otro tipo de ejemplo drástico es cuando una nave espacial debe entrar a la Tierra. La nave espacial debe seguir una trayectoria específica con un ángulo específico o si no se quema. ¿Sí? De hecho, las temperaturas que soportan de todas formas son altísimas, pero si no entra en un ángulo y en una trayectoria adecuada, las características hacen que simplemente las temperaturas se eleven tanto que la nave simplemente se destroza. ¿Sí? Entonces hay que seguir la referencia exactamente. ¿Sí? Si aumento la velocidad, si me salgo de la referencia, simplemente la nave se quema. Entonces, esos ejemplos me permiten visualizar que el error de estado estacionario también mide la complejidad de mi sistema. ¿Sí? Dependiendo del tipo de referencia, también voy a medir el error con base en esa referencia. Si mi referencia no cambia tanto, pues mi sistema de control es sencillo. Pero si mi referencia cambia mucho, mi sistema de control debe ser complejo. Y en eso, pues, es el controlador que asume ese papel. Tener la complejidad adecuada para poder seguir la referencia. Bien. ¿Alguna pregunta? La literatura, fíjense que el error de estado estacionario se puede calcular para cualquier tipo de referencia. Por ejemplo, en un sistema de temperatura ya sabemos que es una materia que van a hacer paso. Pero por ejemplo en sistemas de seguimiento, por ejemplo los que aplican robots y ese tipo de cosas, la referencia está marcada por el tipo de trayectoria que hay que seguir. ¿Sí? Puede ser una línea recta, pero puede ser un óvalo, puede ser cualquier figura que se necesite seguir, ¿cierto? Entonces el tipo de referencia solamente estaría limitado a poder calcular la transformada de Laplace. ¿Sí? Debería estar expresada sobre señales que pueda calcular la transformada de Laplace. Sería la única restricción. Pero la base matemática me permite calcular error de estado estacionario para cualquier tipo de referencia. ¿Sí? Bien. La literatura, y lo que van a encontrar en el libro es que se calcula error de estado estacionario en posición
cuando la referencia es una entrada a paso, ¿sí? Error de estado estacionario de velocidad cuando la referencia es una rampa, y error de estado estacionario de aceleración cuando la referencia es una parábola, ¿sí? Y eso pues define características de mi sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué será más fácil? ¿Seguir una señal paso, seguir una rampa o seguir una parábola? Por supuesto, seguir la paso, porque simplemente pasa de un estado a otro. En cambio, la rampa tiene un cambio constante, pero tiene un cambio constante. En cambio, aquí solamente pasa de un estado a otro. En la parábola tengo un cambio que es acelerado, ¿sí? Y la salida de mi sistema de control debería perseguir. Digamos que es una forma de evaluar los desempeños del sistema, ¿sí? Para decir que, ojo, porque dependiendo del tipo de referencia que usted necesite, así mismo tiene que evaluar el error. Y por supuesto, antes tuvo que haber diseñado el controlador para esas características. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí? Entonces, sobre la fórmula general de error de estado estacionario, entonces cambiamos la referencia por el tipo que nos acabamos de iniciar. Si es error de estado estacionario de posición, colocamos una señal paso, entonces sería error de estado estacionario de posición, sería igual al límite, cuando S tiende a 0, de S por 1 sobre S, ¿cierto? 1 más T de S. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cancelamos esto, me quedaría el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre 1 más T de S, ¿cierto? Ahora, si evalúo el límite, me quedarías 1 sobre 1 más T evaluado en 0. ¿Por qué lo puedo evaluar? Porque el peor de los casos, esto se volvería indeterminado, se volvería infinito, perdón, si de 0 se vuelve menos 1. Daría 0, esto se vuelve infinito. En cualquiera de los casos daría un valor constante, ¿cierto? O sea que no me da indeterminado. Entonces, por eso evalúo el límite y recuerden que siempre el error de estado estacionario es porcentual. ¿Sí? Todas estas fórmulas que hemos hecho las deducciones son porcentuales. ¿Sí? Entonces, ahí estamos haciendo la deducción de la fórmula de error de estado estacionario solamente para una entrada tipo paso. ¿Sí? Pues siempre que yo necesite sobre un sistema de control que utilicemos referencias tipo paso, yo puedo utilizar esta fórmula para calcular su error de estado estacionario, conociendo que T es la multiplicación controlada por, ¿cierto? Y no necesito, primero ya está evaluado el límite, y segundo, no necesitaría pensar desde la definición. Ahora, no es que de vez en cuando toque calcular un límite. ¿Sí? A veces toca calcular el límite. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, error de estado estacionario de velocidad. Sobre la fórmula general, hacemos el mismo cambio. Límite, cuando S tiende a 0, ¿cierto? De S por 1 sobre S cuadrado sobre 1 más T de S. Aquí puedo cancelar 1. Tengo que cancelar. Y tendría el límite cuando S tiende a 0 de S por 1 más T de S. Esto lo puedo trabajar un poquito, a ver si me alcanza a subir el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S más S
por PDS. ¿Cierto? También puedo simplificar ese límite, que haya límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S por PDS. En este caso sí nos toca evaluar el límite. Si tuviéramos una entrada tipo rampa, la fórmula sería esta. Puedo simplificar el límite de esta forma porque si yo evalúo el límite, esto siempre es 0. Porque es ese cuando tiende a 0. Aquí este sector siempre me da 0. Solamente tendría que evaluar el límite acá. ¿Sí? Bien, entonces si seguimos el mismo procedimiento, si es exactamente el mismo procedimiento, el error de estado estacionario de aceleración es, después de simplificado, evaluado, todo el cuento, es el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S cuadrada por PDS. Entonces hemos hecho la deducción de muchas fórmulas, pero las más importantes son esta, que es la fórmula general de error de estado estacionario para cualquier tipo de referencia, y estas tres fórmulas de error de estado estacionario son específicas dependiendo del tipo de referencia que se quiera utilizar. Ahora recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de referencia, porque así mismo como supusimos una señal paso, supongamos que un sistema de control necesite seguir una referencia de esta forma. Solamente por dar un ejemplo. ¿Sí? Porque la aplicación define la referencia, no uno. La aplicación define qué tipo de referencia tengo. Entonces tendría que hacer la descomposición de esta señal, aplicarle tal forma de Laplace y reemplazarla en la fórmula para calcular el error de esta estación. Entonces, esto es lo que aparece en la literatura. Cuando ustedes vayan a ver el libro de Bogart o vayan a ver el libro de Cook, el concepto que estamos viendo es este. ¿Sí? Primero porque cuando nosotros, si lo queremos aquí calcular a través de gráficas, ¿cómo lo calculamos? Pues la referencia, pues, empezaba en 15 y hasta 50, ¿cierto? Es la variación de entrada más verdad. La variación de entrada es 50 menos 15. Y el sistema solamente llegó hasta 35. ¿Cuánto le faltó? Entonces el delta del error es cuánto? 15, ¿cierto? Pues si este delta de entrada es de 100%, ¿qué porcentaje es este? ¿Cierto? Ese sería el error de estado estacionario con la gráfica. O sea, se hace una regla de 3. Por este método lo estamos haciendo analíticamente dependiendo del tipo de referencia que utilice y de la dinámica que tenga por el controlador. Por los dos lados debería exactamente. Sí. Entonces, ¿alguna pregunta? Muchachos, por favor, no dejen de trabajar en el proyecto. De hecho, el proyecto debería estar solamente para hacer el informe. ¿Sí? Deben estudiar el informe, así sean 3 en el grupo y uno se encarga de hacer el informe. Inclusive si uno se encarga de hacer los experimentos y todo, le debe comunicar a los demás. ¿Sí? Y no les pasa a los que les pasó en el examen. ¿Sí? Deben leer por lo menos el informe. ¿Sí? Porque la idea es tener conocimiento de todo lo que se hace. Por otro lado, no olviden